Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Realmente grato conversar esta noche aquí con el periodista Orlando Morán, un periodista de enorme trayectoria en el mágico mundo de la comunicación social. Además, Orlando Morán fue uno de los reporteros que cubrió hace 25 años la guerra del Cenepa, porque estamos celebrando los 25 años de la guerra del Cenepa, un conflicto que Ecuador afrontó entre el 26 de enero y el 28 de febrero, un mes prácticamente de conflicto con el vecino país del sur, el Perú. Orlando, qué grato conversar contigo en la provincia de Esmeraldas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un saludo a todos también, Jacinto, y qué honor, qué privilegio tengo al tenerte nuevamente, pues, como colega, esta vez tú entrevistándome. Qué maravilloso, muchas gracias. Gracias a ti por concederme la entrevista y por conocer a nuestros seguidores las anécdotas de tu vida periodística y también sobre tu trabajo en esta cobertura en el Alto Cenepa, Orlando. Sí, y en verdad, Jacinto, que fueron varios días allá, pues, internados en lo que es la selva tropical de nuestra Amazonía. Y también hubo una serie de acontecimientos que pese a que han pasado ya un cuarto de siglo, es imposible, son imposibles de que se borren de la memoria. El conflicto empieza el 26 de enero del año 1995. ¿Cuándo es que te dicen a ti que estábamos en conflicto con el Perú, Orlando? Porque tú me decías que tú ya recibiste advertencias de que estábamos a punto de entrar en un conflicto en las finales del año 94. Exacto, Jacinto, son revelaciones que uno ya puede hacerlas. Trabajaba entonces para la cadena Telesistema, ahora se llama RTS, y éramos parte de la cadena de Telesur, de Panamericana Televisión, era la rectora. El 24 de diciembre de 1994, exactamente en horas de la tarde, recibo la llamada de un diputado de la provincia amazónica de Morona, Santiago. Este diputado me decía: Orlandito, envía equipos a mi zona porque están, vulgarmente y literalmente dijo, jalándose bala acá con Perú. Reporto a mi superior y en este caso me dice: no, no pasa nada. El 31 de diciembre, 30-31 de 1994, sucede otra llamada telefónica del diputado aquel y me explica lo mismo. Me dice: mira, ya hay heridos, la cosa está grave. También hice la misma situación, llamé a mis jefes superiores y les indiqué de este particular con el nombre y el apellido del diputado que nos estaba esperando allí para precisamente tratar de llevarnos hasta el área donde supuestamente se estaban desarrollando estas operaciones. También recibí la misma respuesta, ante lo cual pasamos al 1 de enero, pasamos al nuevo año, al año 95, pues, y luego pues ya conocimos de estas situaciones. Es decir, que tú ibas a tener la primicia informativa, Orlando. Sí, indudablemente, aunque te quiero decir que, siendo honestos, como periodista jamás acudí al Ministerio de la Defensa a escuchar alguna reacción en torno a esto. Porque antes uno buscaba las primicias y esta era una noticia realmente, si bien era una noticia preocupante, tú ibas a tener la primicia si es que el jefe de tu canal aceptaba hacer la cobertura en diciembre ya. Indudablemente, Jacinto, pero toma en cuenta que el organismo rector de la cadena Sur, como éramos parte, era precisamente un canal peruano, Panamericana Televisión, Pantel, y sin embargo, debo decir que durante los 15 años aproximadamente que serví para Telesistema y en una gran parte que éramos parte de esta cadena Sur, nunca hubo restricciones. No sé por qué, jamás volví a preguntar sobre el hecho por qué de parte de Ecuador se restringió esta información por parte de los directivos de Telesistema entonces. Y este diputado debe haber sido amigo tuyo que quería darte la primicia, Orlando. Voy a revelar su nombre porque es un caballero, el doctor Germán Mancheno, varias veces diputado de la provincia de Morona, Santiago. Él, el doctor Germán Mancheno, fue el que me llamó. Entonces ya teníamos celulares, año 94,
y allí me confirma esta situación. El doctor Germán Mancheno, Jacinto, bien lo podrías tú contactar a él y él va a ratificar este hecho. No sé si solamente fue a mí, pero me sentí muy distinguido al saber que él me estaba llamando para este fin. Así que saludamos al diputado de esa época, Germán Mancheno, el doctor Germán Mancheno, quien te estaba dando la primicia informativa de que había este conflicto, ya estaba por iniciar un conflicto entre Ecuador y Perú en la provincia de Morona, Santiago. El doctor Germán Mancheno debe vivir todavía, Orlando. Sí, señor, tiene aproximadamente 62 años, un hombre que está en la plenitud de sus facultades físicas y mentales. Lo visité a él precisamente en su tierra, en Morona, Santiago. Lo visité hace aproximadamente 7 años u 8 años, no más. Y está perfectamente, mira, podría contactarse a él y él dar este dato revelador. No sé por qué nos dicen que el conflicto inicia en enero 8 o 28, no sé qué día es, pero enero, oficialmente, Orlando, el conflicto habría iniciado en enero 26. Así es, cuando el diputado, para entonces diputado Germán Mancheno, ya me había dicho de esta situación hacia el día de la Nochebuena, prácticamente. Es decir, que el conflicto con el Perú inició no el 26 de enero, sino el 25 de diciembre, en Navidad. Prácticamente sería así. No sé por qué tanto el Ministerio de la Defensa peruano como el Ministerio de la Defensa de Ecuador trataron de ocultar esta situación. Eso habría que, ahora que han pasado los años y para aclarar un poco esto, qué interesante sería pues que saquen estas situaciones. Y para empezar, que los medios de comunicación lo entrevisten al doctor Germán Mancheno bajo la declaración que yo he hecho a partir de este momento. ¿El doctor Germán Mancheno sigue viviendo en Morona, Santiago, o está viviendo por Quito? No, ahí en Macas, precisamente. En Macas, en la capital, él vive. Si tú me consigues el contacto, yo le llamo y a ver si lo puedo entrevistar, igual que te entrevisto a ti. Supongo que también ahora la Amazonía tiene un excelente servicio telefónico, lo cual permitirá hacer una conversación en vivo con lo que estamos este momento, porque no es una conversación grabada, es en vivo. Y también felicitamos a Claro, voy a felicitar a Claro porque te estoy viendo claro, Orlando. Qué bien, qué interesante, Jacinto, y sobre todo me siento muy gustoso que me hayas tomado en cuenta. Es un honor para mí saber que estamos recapitulando pues estos hechos que hace 25 años conmocionaron no solamente a Ecuador y a Perú, sino también a todo el mundo. Era un conflicto que se daba en la medida en que el expresidente Ronald Reagan había firmado ya muchos años atrás el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de las Américas, ante lo cual pues ya no debían existir conflictos bélicos y zanjadas las dificultades, las disputas entre países vecinos, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, etcétera, etcétera. Orlando, nos están viendo y saludando otros colegas periodistas. Por ejemplo, saludamos y nos saluda Aldo Valareso Sánchez. ¿Tú te acuerdas de Aldo, Orlando? Aldo Valareso, me suena, Jacinto, y que me disculpe mi compañero, es que debo confesar otra cosa más. No tengo una memoria tan productiva, provechosa, no tengo esa memoria así, es que han pasado tantos años, pero si me pones, tienes alguna foto de él, de seguro lo voy a recordar a Aldo. Sí, está apareciendo en la pantalla, en la transmisión. Aldo era un periodista, es un periodista porque no ha muerto, es un periodista orense que estudió en Quito y también trabajaba en Quito. Este es el mensaje de Aldo Valareso Sánchez. Saludos, Jacinto, estoy escuchando las anécdotas de Orlando Morán. Un tema histórico sin duda. Le escuché a Orlando que vive en Esmeraldas. Sin duda, ¿sigue haciendo periodismo? Pregunta Aldo. Aldo, gracias, Aldo, y para todos. Estoy en Santo Domingo, radicado. Ahora pues he venido a la provincia de Esmeraldas en goce de mis vacaciones de fin de semana, pero estoy los días de lunes a viernes trabajando en una radio, hago un informativo de 6 a 8 de la mañana. ¿En qué radio estás trabajando, Orlando? Radio Colorado, 91.7. También otro mensaje de otro periodista. A este sí le debes ubicar, debes acordarte, Orlando. Gilmer Rivas dice saludos a Jacinto y Orlando. Claro, Gilmer Rivas, hermano de Ronnie, de Roque Rivas, periodistas entrañables, gente muy linda que
llegó a la capital de la República. Bueno, Ronnie y Gilmer llegaron después. Roque fue hasta profesor universitario, ¿no? Uno de los hombres más claros. Trabaja Roque Rivas en Diario La Hora. Es uno de los directivos. Gilmer, gracias. Está así laborando. Siempre leo también sus editoriales, su columna. Qué chévere, Orlando. Orlando, otro mensaje de nuestro amigo Carlos Luis Pérez, quien dice: buena, don Has, muy buena la entrevista, siga adelante. Muchas gracias, qué bien. Sí, son muy tantas cosas, también, ¿no? El personaje, porque lo importante es que el personaje sea dinámico como tú eres, Orlando. Ahora cuéntame, la gente está esperando, ¿cuándo ingresas tú al Oriente en esta cobertura para el canal RTS? Pugnábamos por ser los primeros en ingresar, me refiero en el campo de ser de periodista, ¿no? Más sin embargo, teníamos que pedir la autorización del Ministerio de la Defensa, porque así tenía que ser. Firmábamos los documentos que nos habilitaban como tales, y también firmábamos que era nuestra responsabilidad por, el tránsito hacia allá. Primero lo hacíamos libre y voluntariamente. Nosotros firmamos ese documento ante el ministerio, y de allí el ministerio nos llevaba hasta Patuca, desde Macas a Patuca en un convoy militar. Estuvimos algunos días, pasaron una serie de anécdotas. Mira, una de ellas, por uno de los tantos ríos que íbamos, una mañana nos desplazó el ejército, al mando iba un señor sargento. En un momento determinado escuchamos el sonido de un helicóptero, y obviamente estábamos en un área de conflicto y no sabíamos si era helicóptero peruano o era helicóptero ecuatoriano. En ese instante, cuando ya la adrenalina llega al 100%, el señor sargento agarra lo que los militares tienen, el obús, esa arma de un solo disparo, y se mantiene en la parte del cielo, observando de dónde salía esta aeronave. Sale la aeronave, y quizás sea el sistema nervioso de quien está ahora pues siendo entrevistado, no lograba diferenciar la procedencia de la aeronave, pero el sargento enseguida dijo: es ecuatoriana, es nuestra, es del ejército. Uy, pero nosotros, todos los que estábamos en esa canoa, en ese bote, creo que nos calmamos por unos segundos. Imagínate si hubiera sido un helicóptero enemigo en ese momento, ¿no? Orlando, ustedes ya sintieron de cerca la muerte entonces de ese rato. Oh, mira, yo voy a decir esto, nunca lo había revelado, pero yo tenía unos botines precisamente aptos para ese tipo de situaciones, y como eran pesados, los estaba ya desamarrando. Yo decía, aquí lo primero que tengo que hacer es lanzarme al río, sí sé nadar un poco, y tratarme de alejar de este bote para evitar, porque seguro que las balas iban dirigidas directamente, si es que hubiera sido así el caso, ¿no? Esa fue una de las primeras anécdotas. Una segunda anécdota fue que, desplazándonos los elementos del ejército, porque siempre tuvimos la cercanía del elemento uniformado, y eso también era una garantía para nosotros. Oye, y pasamos por un poblado, no recuerdo si el poblado se llama Fátima. De paso, es un caserío muy bonito, y nosotros transitamos por allí. Al siguiente día nos devuelven por el mismo camino, y preguntábamos, ¿pero qué ha pasado? Ahí automáticamente nos informaron, es que donde pasamos el día anterior se disparó cerca de una escuela. Mira, a veces el conflicto pierde lo que es racionalidad. Bueno, creo que de por sí conflicto ya es irracional. Y el fuego enemigo había disparado allí no sé si era misil, no recuerdo, pero había dejado un oramen inmenso cerca de una escuela. La escuela es objetivo civil, pero mira lo que pasó. Esa fue otra de las anécdotas que sí nos dio temor, para que sepamos que la cosa como que no era ningún juego, ¿no? Y seguimos recibiendo más mensajes. Un mensaje de Javier, Javier Pérez, supongo que es Javier el Chino Pérez. Felicidades, Javier, en tu trabajo, Jacinto. Saludos a Orlando Morán. Ay, Chino Pérez, ahora fue también, honrosamente fue también condecorado. Jacinto recibió pues el compañero Pérez una conmemoración, un agradecimiento por parte de Fuerzas Armadas por el trabajo también del desplegado allí en el CENEPA. Allí estuvimos compartiendo algunos días. Algo que me agradó también fue la presencia de las colegas periodistas mujeres. Te has de acordar de Ilfin Florsheim,
de Carlita, no sé si el apellido es Arlenga, me parece. Carla No sé si Sardenga debe ser. Carla Sarlenga. ¿Quién más? Otra compañera más, la que es actualmente compañera directora del diario El Telégrafo. A Carla Maldonado. Carlita Maldonado, mujeres en esa época, qué increíble ver cómo ellas se desplegaban hacia la zona de conflicto, claro, con temor obviamente, pero no lo demostraban. Qué bonito haber contado con la presencia de mis compañeras, qué elegante, qué hermoso en verdad. Una anécdota que pese a que no fue nada grata porque vimos de cerca a los amigos militares heridos del lado ecuatoriano, algunos muertos, algunos estuvimos en su velatorio haciendo la cobertura posterior, pero sin embargo tuvo este conflicto eso para nosotros, ¿no? Estas anécdotas que son compartidas y que en verdad algunas sí laceran el alma. Tuve otros compañeros que estuvieron un poco la fortuna de haber estado casi ya en las escaramuzas. Yo debo confesar, jamás escuché un disparo. Los días que estuve ahí no escuché un solo disparo. Sí, el trabajo, el accionar profesional de nuestro ejército y algo que pasó, Jacinto, que debo decirlo. Cuando yo salgo de allí, salgo en el momento en que mi compañero camarógrafo, ahora pues dedicado a la producción independiente, muchacho en esa época recién salido del servicio militar, resulta con una enfermedad que nos da a nosotros de niño y a él no se le había presentado y justo se le presenta en ese momento cuando el sistema nervioso pues se desploma y le aplicaba el capitán, el médico capitán del ejército le aplicaba morfina para calmarle los dolores. Llegó un momento determinado que el chico ya no podía más porque la erupción era ya demasiado evidente y se había hinchado y ya no le podía seguir aplicando morfina a mi compañero camarógrafo y me dice estas palabras el doctor: saca de aquí a este muchacho, voy a pedir que lo saquen inmediatamente. Y claro, obviamente salía él y salía yo del área del escenario aquel donde nos habían llevado, Patuca, para ser más directos, y me dice, sácalo, porque en el estado que se encuentra la tropa, puede incluso bajarle las defensas a los chicos y aquí contagiar con esa enfermedad. Es una enfermedad tipo como no sé si puedes mencionar tú. El sarampión, el varicela. Varicela, perfecto, Jacinto, es la varicela. Mira, le da un chico a los 22, 23 años y él era flaquito, bueno, sigue siendo flaquito, pero se hinchó de tal manera. Nosotros salimos de Patuca a Cuenca para tomar el vuelo Cuenca-Quito, pero mi compañero estaba todo deforme, la varicela lo hinchó terriblemente, una anécdota que jamás se me olvidará. Él estuvo con licencia del canal casi 2 meses, mira. Ajá, para que la gente entienda la magnitud de un conflicto. Y algo más, Jacinto, disculpa que hable demasiado, pero yo visité la Amazonía y la conocí gracias al periodismo. Y cuando transitaba antes del 95, nos desplazábamos por esas montañas, esos bosques que son, pero poéticos, para escribir poesía allí, inspiradores. Y cuando lo hacíamos nosotros, y creo que le ha de haber pasado lo mismo a mis colegas periodistas, cuando lo hacíamos ya en lo que era el conflicto del CENEPA, la situación humana ya era distinta, lo hacíamos con temor, no sé, lo voy a hablar en primera persona, yo lo hacía con temor, porque no sabía en qué momento podía salir el enemigo y reventarnos con el fuego allí. Cuando terminó el conflicto, y yo decía en ese momento, qué distinto es vivir en paz. Por eso la paz debe ser el norte que debemos trabajar todos, mantener siempre la paz, Jacinto. Estamos conversando en vivo esta noche con el colega periodista Orlando Morán. Orlando, tú estuviste en Patuca, llegaste a Base Sur, a Tiwins, a Coangos, a la Cueva de los Tallos. ¿Estuviste cerca de esos sitios o los visitaste como parte de la cobertura? Claro que sí, Base Norte, Coangos, sí, Tiwinza no, Base Sur tampoco, estaba muy alejado, obviamente. Y estuvimos en 2 destacamentos más que ahora la memoria se me olvida precisamente, pero en Patuca era, para quienes están observándonos, Patuca, y recordarán, Patuca era el centro de operaciones periodísticas. De allí nos desplazaba el ejército en la medida que había la seguridad de que, para nosotros, había la seguridad de que no íbamos a ser atacados. En eso
debo resaltar la figura del señor, para entonces, capitán Fidel Araujo. Te hace acordar, terminó como mayor su carrera profesional. Él era nuestro rector allí, nuestro enlace, el militar de enlace, el capitán Fidel Araujo, capitán para entonces, digo, y gracias a él pudimos hacer algunas cosas bastante interesantes. Otros compañeros tuvieron más éxito porque sí hubo imágenes, y las recuerdo claramente, y recuerdo quiénes fueron los periodistas que hicieron eso, en donde sí hubo el tableteo de las metrallas. En el caso mío, no, donde yo estuve, jamás escuché un solo disparo. Orlando, ¿cómo era tu cobertura? ¿Tú llegabas con tu camarógrafo, filmabas, entrabas a la selva, ibas con los soldados y luego de dónde enviabas la noticia? Porque en esa época el celular ni de broma al oriente, peor estas señales de internet, de microondas, no había nada, pues. Claro, muy interesante. Debo decir lo siguiente, contábamos con muchos amigos en el ejército que gentilmente nos ayudaron a entregar este material en forma oportuna. Telesistema, en esa época Telesistema, era el canal que precisamente realizó la más amplia cobertura, puesto que sus directivos rompieron la programación y dijeron de aquí en adelante, mientras dure el conflicto, toda la mañana, toda la tarde y hasta la noche era alimentar con notas del teatro de operaciones. Algo interesante. Por esas cosas que tiene el periodismo, logré entender, conocer que habían capturado supuestamente a 2 infiltrados, 2 espías del bando enemigo para entonces, y la sagacidad del periodista pues es donde se pone de manifiesto. Ese material tenía que presentárselo al capitán Araujo. Debo confesar, no lo hice, porque yo sabía que iba a ser censurado y no me lo iban a dejar enviar a Guayaquil, porque ya Telesistema entonces tiene su matriz en Guayaquil, ahora RTS pues tiene en Guayaquil. ¿Qué hice? Habían unos capitanes civiles, pilotos comerciales, y le dije, mira, tengo que llevar este material a Guayaquil. ¿Tú viajas a Guayaquil? Sí, me dice, llévalo. Esta es una esquelita con el nombre de la persona que lo esperaba en el aeropuerto. Llegó ese material, salió al aire. Al siguiente día, imagínate, habiendo enviado un material que es muy delicado, yo debo confesar, no era por muchachos, sino porque necesitábamos informar, necesitábamos salir y al aire con las noticias y un tanto evitar que la censura, porque entendíamos cuando hay este tipo de conflagración, cuando hay pues problemas en el Estado, pues la noticia tiene que salir bajo censura. Pero yo me pasé por debajo de eso, salió el material al siguiente día, don Fidel Araujo me llamó y me puso ahí a 2 chicos de inteligencia para decirme de dónde yo saqué esa información. Para entonces no podíamos decir, Jacinto, no te puedo revelar la fuente, ¿no? Pero salió ese material, entiendo la convulsión que provocó el mismo, pero yo creo que es parte del periodismo, así tengamos 50, 60, 70 años, yo creo que todo el periodista en ese momento es periodista y deja a un lado este tipo de situaciones de trámite formales que sí son necesarias, eso debo decirlo, pero imagínate, ¿tú qué hubieras hecho, compadre? Es decir, ajá, que tú por poco fuiste fusilado en Pachuca. No tanto así. Pero, por no pasar por el filtro del video. Claro, debo ratificar algo. Teníamos un ejército para entonces, en el 95, bastante profesional. Ellos sabían tanto de periodismo que yo me quedaba absorto. En verdad que yo sí debo resaltar aquello. Con Fidel Araujo, después pues de aquel conflicto, de aquel impasse, quedó pues la amistad. Lo respeto mucho, respeto también su ideología política. Él pertenece, creo, a una organización política, pero eso no nos hace más bien la amistad y el respeto que debe siempre primar, ¿no? También debo valorar algo, el alto mando, te has de acordar de don Paco Moncayo, el general Paco Moncayo, ¿no? Él fue el jefe del comando conjunto, el dirigió la guerra prácticamente, Paco Moncayo. Sí, muy bien. En aquella época había un coronel que no llegó a ser general. ¿Te acuerdas quién es este personaje? Luis Hernández, también saludemos a Luis Hernández. Él también hizo un trabajo puntual
eficaz en el conflicto del CENEPA, el coronel Luis Hernández, y qué mala nota, qué mala suerte que no llegó a ser general. Que hoy un tipazo, se perdió el ejército, el Ecuador, mejor dicho, se perdió de tener a un elemento intelectual, un elemento muy capaz, el coronel Luis Hernández. Para nosotros los periodistas creo que debemos decirle general. Y mira, leí su libro que gentilmente nos obsequió a todos los que hicimos periodismo, nos entregó. Ese libro tiene algo muy interesante, desde la primera hasta la última página. Es el diario de un elemento militar que está narrando allí en términos bastante asequibles todas las operaciones que se realizaron bajo su mando. Y otro colega, lo conocimos, el libro se llama Picotazo del Cóndor. ¿Sí sabes a quién me refiero? Cristóbal Rodríguez. Cristóbal Rodríguez, sí, Cristóbal. También otro colega periodista muy acucioso, él también detalla muchas cosas muy reveladoras, muy interesantes. Yo creo que esos libros deben ser parte de nuestra historia, quienes nos gusta pues conocer un poco más de lo que pasó en el CENEPA. Bueno, el uno desde la versión oficial, obviamente, el otro en la versión periodística, debemos recurrir a esas obras. No sé si lo hayas entrevistado a Cristóbal de paso. Podría entrevistarlo a Cristóbal al picotazo del cóndor, como tú dices. Sí. Y sería bueno a propósito que estamos celebrando los 25 años que el gobierno edite este par de libros y lo reparte en las escuelitas, porque sí. Imagínate, los niños que nacieron en 95 hoy tienen 25 años y ellos no saben por qué fue la guerra, cómo fue la guerra. Tampoco los niños que nacieron en el año 90 porque recién tenían 5 años y no llegaban a entender qué es lo que pasaba en este conflicto. Y entonces esos niños necesitan que estos libros sean cristianizados, que sean también hechos más didácticamente, que tipo cómic, para que los niños entiendan, los niños ecuatorianos de este momento entiendan por qué fue la guerra y cómo fue esa guerra en el CENEPA. Sí, cuántas pérdidas humanas, la parte interesante que también habría pues que resaltar, ¿no? Cuántas cosas vivieron. Yo conocí de parte de algunos colegas periodistas muchas anécdotas de su lado, ¿no? Así como compartimos ahora. Ellos tendrán pues que decir las que vivieron, ¿no? Pero hubo anécdotas muy estremecedoras, un tanto muy fuertes, para decirlas así en otras palabras, ¿no? Que ellos les tocó vivir junto con el elemento uniformado. Si hay cosas que no se han dicho, ¿no? Orlando, ¿tú crees que esta cobertura fue la etapa más difícil de tu trabajo periodístico? Sí, para ser realistas, sí, porque allí se juega uno la vida, el sistema nervioso también se afecta. En el caso de mi compañero camarógrafo, que habiendo habiendo hecho el servicio militar, desde que salimos de Quito hacia Macas, ya iba con una situación emocional ya muy afectada. Incluso cuando nos llevaron en el convoy militar de Macas a Patuca, él agarró la cámara, estábamos inaugurando allí esa cámara Betacán, que eran pesadas, 21 libras, una batería de casi 7 libras de peso, y parecía un fusil para él, y él se agarró y se agachó, mi compañero, y lo entendí, pero yo le di un manotazo muy fuerte para decir, no, porque tú te doblegas, somos un equipo y yo también voy a verme afectado. En la primera noche, me acuerdo, de paso no dormimos en Patuca, cerca de Patuca habían hoteles y nada de 5 estrellas ni de 2 estrellas, de 1000 estrellas. Tenía la habitación que me tocó, el techo era casi que no existía. Pero bueno, mi compañero esa noche, porque compartimos la habitación, se despertó gritando, estamos en la línea de fuego, gritó demasiado fuerte que yo tuve que darle otro golpe para que un tanto reaccione y no vaya a afectarle a los vecinos, a los otros colegas que estaban en dormitorios cercanos. Pero imagínate cómo es la parte también humana de quienes, en el caso mío, yo no soy un profesional de las armas, de hecho nunca me agradaron, soy un elemento de paz, y sin embargo mira estas cosas cómo fueron afectando la psiquis
de cada uno de nosotros. Yo para procesar las notas soy demasiado rápido. Esa es una de mis cualidades. Más sin embargo, en ese conflicto, mis notas, yo para tenerlas listas, demoraban 2 o 3 horas. O sea, la psicología sí se altera. Nadie puede decir, yo las hice en fracción de segundos. Bueno, quizás yo hablo en primera persona, pero era muy difícil concentrarse por la naturaleza de este tipo de coberturas. Además, nunca en la universidad, y esto es algo también que, ¿cómo se llama? Que puedo dar testimonio. En la universidad tampoco nunca nos dijeron, y a ustedes les tocará cubrir algún conflicto. Los conflictos en esa época, Jacinto, para quienes son jóvenes, estaban demasiado lejos de nosotros. ¿Te acuerdas de Bosnia-Herzegovina? Años 90, ¿no? 91 por allí. Ahí había conflictos realmente terribles. Claro, sí, y estaban, antes de eso fue el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina en las Malvinas. También. Ajá. Pero nosotros no tuvimos compañeros profesores que nos vengan a decir, mira, yo fui destacado allá o viví un poco cerca esta situación. O sea, no hubo nunca una entrega de información académica, eso quiero decir. Sin embargo, el ejército había ya hecho años atrás los cursos de corresponsales de guerra, donde Jacinto llegó a ser teniente coronel, me parece, ¿no? General. Entonces, ¿Tú hiciste esa reportería de guerra, Orlando? No, no tuve el honor, Jacinto, no tuve el honor. Ajá. Era para valientes, decían, pero iban mujeres valientes también al curso. Sí, conocí algunas compañeras que nos contaban unas anécdotas muy lindas. ¿Por qué? Porque era entregado por estos profesionales del ejército precisamente, que sabían cómo éramos nosotros los periodistas y por eso nos enrolaron en aquello, ¿no? Bueno, no tuve yo la suerte, no tuve la virtud de haber hecho este curso, pero creo que a los 54 años que tengo, bien me vendría. Sería bueno que te inviten para que hagas ese curso y cuéntales a las personas que están viendo la entrevista y que verán luego esta entrevista a través de la página de Facebook y también en YouTube que vamos a colgar la entrevista. ¿Qué comían ustedes? ¿Qué se alimentaban? ¿El canal les enviaba los alimentos o compartían los alimentos de los militares? Gracias. Oye, qué bien recordar eso. Bueno, como recuerdo es bueno. El primer día que nosotros salimos con una patrulla a hacer verificación, por deducción lógica, había llevado yo atún. Sabía que allá el rancho tenía que ser frío. Atún, panes y un bidón de agua, un botellón de agua, de un galón de agua. Cuando ya estábamos bastante avanzados, habíamos bajado de Quito, era el clima bastante adverso para nosotros, y mira lo que pasó. Yo, delante mío iba un suboficial, y le digo al suboficial, présteme su bayoneta. Como nunca en mi vida, ni por teléfono, había tenido una bayoneta, siempre pensé que eso estaba impecable, estaba limpio y todo. Oye, hermano, oxidado eso. Solamente la punta estaba limpia, estaba libre de corrosión, el resto oxidado. Empecé a abrir la lata de atún con una pasmosa tranquilidad y en eso se me hunde la bayoneta y se afecta la parte corroída por hambre y nada más que por hambre. Ingerí, con mi compañero ingerimos ese atún, pero eso sabía a óxido, producto de la bayoneta. Y ese fue nuestro bautizo. Les cuento a quienes están observando este recordatorio de lo que fue 25 años atrás. Ese fue el bautizo. Creo que por no haber hecho el curso de corresponsales de guerra, ahí la pagué. En cuanto a repelente, sí llevamos bastante repelente. De hecho, creo que en el Ministerio de la Defensa nos habían dado, no sé si fue allí, la nómina de las cosas que podíamos llevar para un tanto defendernos también frente a un clima, a una situación un poco adversa. Sí. Ajá. Orlando, perdón, ponte el audífono que se te salió. Ajá. Sí, pero sí te estoy escuchando por el otro. Sí está bastante nítida. Ajá. Ahí sí, escucho todavía mucho mejor. Pero luego que se acabaron tus atunes, el agüita, las galletas que llevaste, sí. ¿Les invitaban los militares a comer con ellos o cómo vivían ustedes? Claro, habían días enteros en que no hacíamos sino solamente el desayuno, porque el trabajo con ellos era
bastante avanzado y creo que cada uno tenía que matar su propia hambre. Hubo sitios en donde habían caseríos que habían, sí, restaurantes improvisados y comíamos algo, pero no era una situación así de un hogar en donde puedes desayunar, almorzar y merendar. No, 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 no. Habían muchas limitaciones en ese sentido. En la parte alimenticia, sí, muchas limitaciones. Está pasando la prueba la empresa Claro. Estamos entrevistando a Orlando Morán en Esmeraldas. Y no en Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas. Orlando está en Quinindé. Quinindé, sí. La señal está perfecta, se mantiene, no se ha caído. Felicitaciones a la empresa Claro. No me está pagando, desde luego, no me está pagando. Oye, sí veo. Pero hay que reconocer que el servicio está muy bueno. Orlando, nuestros seguidores, las personas que están viendo la entrevista, nos envían los siguientes mensajes. El amigo Carlos Luis Pérez nos dice: el coronel Luis Hernández fue vocal del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo y ahí le ascendieron a general. También esto nos indica Aldo Valareso Sánchez de que a Luis Hernández hace un año y con plena justicia lo ascendieron a general. Qué bueno por Luis Hernández. Qué bien. Sí, por el ejército, por el Ecuador, porque es un buen elemento. ¿Ves? General Hernández. El general Luis Hernández, lo saludamos y también quisiera ver si alguien lo está viendo para ver si lo contacto, lo entrevisto. Yo supongo que el coronel Hernández ya debe estar actualizado en el manejo de estas aplicaciones, de estas plataformas, para poder entrevistarlo, porque es todo un proceso. A veces los muchachitos, los niños dominan el teléfono, ingresan de una y ya estamos conectados, conversando, sí, con la gente que nos vea, pero a veces cuando ya las personas son de años no ingresan rápidamente a la plataforma y eso todo un tormento, Orlando. Sí, Jacinto, hay que y también resaltar otro nombre de otro elemento de nuestra fuerza terrestre que también es un académico, el coronel Molina, Alberto Molina. ¿Te acuerdas de él? Sí. Sí, don Alberto Molina, si nos está sintonizando, también nos está escuchando. Él me invitaba y debe haberte invitado a ti a los cursos de estos de corresponsales de guerra. Me invitó tantas veces, pero nunca me logró convencer porque decían que el curso era terrible, había que lanzarse desde un árbol de 20 metros al río, imagínate. No, y que la alimentación también como era. Eso era más. No, alimentación tipo militar. Sí, el coronel Alberto Molina también, que lo recordamos los periodistas de aquella época, él escribió también una obra interesante, el himno también, él escribió un himno, no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharlo o de leerle la letra. De leer tal vez, pero de escuchar sí, el himno lo he escuchado. Sí, muy bien, el libro de él también nos entregó algunos borradores, él se desempeñó también como agregado militar en Lima. Conoció posguerra, él estuvo allá. Él fue el coronel Alberto Molina, decán también de lo que era pues el Congreso Ecuatoriano en la época del doctor Edelberto Bonilla Oleas. Y también de Wilfrido Lucero. Sí, pues del doctor Lucero, qué bien, qué buena memoria, Jacinto. Entonces sí, de él también gratos recuerdos. Buen amigo de la prensa, Alberto Molina. Sí. Estamos conversando en vivo con Esmeraldas, con el periodista Orlando Morán. Orlando, ¿qué otra anécdota recuerdas para que la gente sepa qué viviste tú en este conflicto del CENEPA? Claro, nosotros estuvimos posterior a la presencia de Jorge Gestoso, para entonces el primer periodista que tenía la CNN. Nosotros ya sabíamos lo que estaba pasando allá adentro. Cuando me tocó la aprobación del ministerio de ingresar, de tomar el avión y ingresar. Obviamente llamé a mis padres. 25 años atrás, bueno, ahora todavía viven, pero 25 años atrás estaban un poco más jovencitos, más jóvenes. Sí, y caí en cuenta una vez que hablé. Mi papá, un hombre muy equilibrado, muy tranquilo. Mi madre, muy emocional. Cuando me tocó hablar con ella, pues obviamente se quebrantó. Ahí yo me di cuenta que tenía papá y mamá, porque uno como periodista piensa como uno solo, ¿no? Me voy y vamos a ver qué pasa, pero el hecho de llamar a la familia me hizo sentir de que no estaba solo,
de que tenía pues padre y madre y que cualquier cosa que pudiera pasarme, pues no, había gente a quien podía hacer daño directamente, ¿no? A poder afectar directamente, perdón. Por suerte, pues no se dio. La anécdota que voy a narrar, creo que no tenemos censura ya, ¿no? 25 años han pasado. Es una anécdota que la asimilé cuando fui llamado la atención por el entonces capitán Araujo. Cometió un error don Fidel, porque lo hizo el llamado de atención en forma pública. Es decir, no me llamó aparte, no, él lo hizo públicamente. Y hay un amigo allí, un colega, Michelena, ¿te acuerdas de Michelena? El hermano Esteban Michelena. Esteban Michelena. No creo que hacía Andrés todavía un guambrito en esa época, seguramente. Me parece, sí, a él no estaba en nuestros radares. Esteban Michelena salió en defensa y sin faltar el respeto, siempre Andrés Michelena fue un periodista, un hombre muy respetuoso, muy lindo, muy solidario, Esteban Michelena. Y Esteban salió en defensa y dijo unas cosas allí en defensa del trabajo como periodista. Pero hubo dos colegas periodistas argentinos que exteriorizaron allí algo que voy por primera vez a hacer público. Ellos dijeron, ¿de qué conflicto estás hablando? Así lo trataban al oficial Araujo. Dice, ¿de qué conflicto estás hablando? Si allí arriba se están dando unas escaramuzas entre dos tigres y dos tigrillos, una cosa así. Nosotros venimos de un conflicto de a de veras, se llama el de Bosnia y Herzegovina. Eso es guerra. Lo de aquí, eso no es guerra, dijeron ellos. Uy, hasta cierto punto, la situación del conflicto que se vivía en ese momento personal se trasladó hacia los compañeros argentinos y ya me quedé yo un poco más calmado, pero eso se dio, o sea, se dieron cosas que como periodistas no podíamos narrarlas, decirlas en ese momento porque era contraproducente, pero yo creo que ya han pasado los años, ya cada uno pues, ya en el caso mío, no sé si vuelva al periodismo activo, no lo sé, pero yo creo que era hora de darlas a conocer, ¿no? Para las nuevas generaciones o para aquellas personas que pensaron que solamente lo que se daba a conocer era la parte importante. Habían cosas tras cámaras que en verdad fueron muy fuertes y algunas, debo decirlas, me las reservaré por siempre porque fueron, no es ninguna promesa que nos hicimos, pero creo que queda en la conciencia de cada uno. Habrá colegas que difícilmente narrarán unos hechos que se dieron, yo solamente hasta allí llego, pero otros colegas quizás puedan aportar con algo más. Hay cosas, Jacinto y amigos, yo sí quisiera que logren entender, hasta cierto punto he hecho algunas revelaciones que mi conciencia considera que hasta ahí puede decirlas, pero vivimos hechos muy lamentables que se dieron allí también y que no sé, incluso si a mis hijos podría contar, creo que sí podría contarles a mis hijos y cuando tenga nietos, a mis nietos, de hechos que sí se dieron y fueron un poquito duros. Sí, sí, Jacinto. Orlando, tenemos más mensajes de nuestros seguidores. Ajá. Un mensaje de Nelson Mena. ¿Te acuerdas de Nelson Mena? Claro, Nelson, bienvenido. Este es el mensaje de Nelson. Saludos a Orlando. Él decía, buenas noches con todos menos con uno. Sí. Nelson, qué bien. ¿Todavía sigues diciendo eso, Orlando? No, en la radio, en cambio, como este día, cuando me despido, digo, nos vemos mañana, si es que el de arriba no baja el enchufe. Qué bueno, ha sido muy grato conversar contigo, Orlando. Gracias por revelarnos estos secretos tuyos, estas historias, estas anécdotas que viviste en la cobertura del CENEPA. Algo que me pregunto es, tú estabas en el epicentro del conflicto con el Perú, en Patuca, visitaste algunos sitios y hacia el norte me dijiste, pero sí. ¿Cómo se informaban ustedes ahí? ¿O no recibían información de ninguna parte? Claro, para nosotros, para desplazarnos de un sitio a otro, no podíamos hacerlo a nuestro libre albedrío, jamás. Es más, cuando se firmó, cada uno de nosotros firmó una hoja que dio el Ministerio de la Defensa donde se hablaba clarito
se especificaba allí en términos que uno entendía perfectamente que estaba allá bajo sujeto a Fuerzas Armadas. O sea, no hubo ningún libre albedrío, ningún periodista. Cuando me tocó este caso de los espías peruanos que revelé, allí me desplacé, pero obviamente era de día y estaba cerca a la población. Todo coincidió a mi favor, pero para que tengan una idea más o menos, desde Patuca a base norte, había que hacerlo no por tierra, sino por helicóptero. Entonces, y los helicópteros eran precisamente militares, y era en base a una disposición que tenían del alto mando de que no iba a pasar nada allí, estaban las garantías y podíamos irnos. De hecho, creo que el único caso que se suscitó, no sé si ya lo entrevistaste a Rolando Ortega. Ya le entrevisté, sí. Sí, pues precisamente historia. Lo del helicóptero que fue disparado. Casi le bajan pensando que eran peruanas. Sí, por fuego amigo, viera, fuego amigo. O sea, por eso en este tipo de conflagraciones hay situaciones en las cuales el elemento civil también se ve afectado, el periodista se ve afectado. Pero esa fue, hay que aclarar siempre, tuvimos de parte del ejército, cuando llegamos al Teatro de las Operaciones, la mayor cantidad de apoyo para nosotros realizar la labor, pero en forma limitada de todas maneras, pero sí hubo. Para poder asistir, hubo compañeros que casi se recorrieron los 10 destacamentos de toda la zona. Hubo compañeros que estuvieron incluso en la oreja del CENEPA, hay reportajes al respecto, pero en el caso mío solamente estuve en 4 sitios. Los demás estuvieron hasta en los 10 sitios. Coangos, bueno, los nombres casi no los recuerdo ahorita. Base Norte, Base Sur, Tihuinza, ETSA. Ajá. Pero a Tihuinza, los pocos colegas que fueron, en verdad los admiro porque tuvieron esa virtud de conocer Tihuinza. Todos queríamos llegar a Tihuinza. El presidente Fujimori también quería llegar a Tihuinza. Sí, te has de acordar, ¿no? Qué bueno. Lo que te quería preguntar, Orlando, es, ¿tú tenías algún radio pequeño para saber qué estaba pasando en Quito, qué pasaba en el Perú? Porque en esa época yo monitoreaba las noticias, escuchaba la BBC de Londres, escuchaba, no había Telesur todavía, escuchaba también radio programas del Perú, donde en radios programas del Perú yo me acuerdo que pasaron una noticia de que Fujimori estaba bañándose en la cueva de los Tallos. Entonces teníamos también una guerra informativa que nos llegaban las noticias de acá de Ecuador que estaban en cierta forma restringidas y desde el exterior se informaba lo que pasaba en estos sitios de conflicto. Claro, Cadena Sur se llamaba la cadena en la cual Telesistema era parte, ahora que recuerdo, no era Telesur, Cadena Sur, qué bien lo que acabas de decir. Segundo, recuerda que el Centro de Operaciones de Comunicación, el Estado ecuatoriano lo puso en CIESPAL, y la figura de el que fue ministro del presidente Correa que hizo la televisión, Freddy Ehlers. Freddy Ehlers estaba a la cabeza de ese equipo, el gobierno del presidente Durán Ballén. Fue un despliegue de elementos modernos para nosotros. Recién escuchaba la palabra modem. El computador estaba en su auge, recién, año 95. Y allí se instaló este centro de operaciones que contrarrestó a la perfección la información que venía del lado enemigo en entonces. Ecuador lideró la guerra informativa. Medios de comunicación dijeron esto. Habíamos ganado la guerra informativa. La guerra psicológica también la ganamos. Por eso es que los ecuatorianos se volcaron mayoritariamente a donar sangre, entregar artículos. Hicimos una unidad nacional impresionante. No sé cuándo más se volverá a dar una unidad en ese sentido. Creo que cuando juega la selección, creo que hemos de estar tan unidos. Pero tú te has de acordar, Jacinto, cómo la gente se volcó a los centros de movilización, a los batallones cercanos a donar sangre, te has de acordar, ¿no? A entregar colchas, cobijas, entregaban vituallas, entregaban alimento. El ecuatoriano, qué solidaridad, no sé del lado peruano, pero lo que sí me da... El país, eso es bueno que tú recuerdes, Orlando, el país se unió. Y yo creo también que es hora de que el país vuelva a unirse para que salgamos de esta pesadumbre económica. Este país tiene mucho que ofrecer, mucho que producir y podemos ser una potencia incluso turística. Ecuador tiene maravillas y no sé por qué a veces los programas económicos no hacen lo suficiente para que los pobres seamos
menos pobres y los ricos no sean tan ricos. Sí, hace falta un poco más equidad y dejar de ser mezquinos. Hay algo interesante, si hablamos de esto, recordemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando Sir Winston Churchill dijo que iba a implementar un plan económico para sacar a Gran Bretaña de la recesión económica después de la Segunda Guerra, y dijo el plan económico que él lo aprobó, decía, vamos a salir, no sé si fueron esas palabras, pero dijo, con sangre, esto nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y mira después lo que fue Gran Bretaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, un país que quedó devastado moralmente y económicamente, Japón. El emperador Hirohito, lo que hizo, y para mí es un ejemplo. Lamentablemente en Ecuador, después de del 95, se implementaron medidas económicas, te has de acordar, como eso de que el sucre que quedaba en cada transacción del cheque, ¿te acuerdas? El 1% era. 1% era, ¿te acuerdas? El impuesto del 1%. El impuesto a toda transacción, eso tiene que los ecuatorianos recordarlo, o el que no supo, pues entenderlo y saber que eso era, pero una millonada en aquella época. El otro, lamentablemente todo se deshizo cuando el vicepresidente de aquella época, don Alberto Dajic, cometió semejante situación, se escapó y empezó a desmoronarse esta unidad que hubo meses antes en la guerra del Cenepa, lo que le llaman guerra del Cenepa. Pero esto también tiene culpa el accionar político. Las personas también lograron, aquellos políticos lograron que esto se fraccione, la unidad, pero estábamos férreamente unidos, ¿ah? Creo que en el Ecuador... Hay que volver a unirnos, Orlando. Tengo otro mensaje de un amigo tuyo, Javier Álvarez. Saludos, ¡ay, el pollazo! Qué gusto verte. Javier, caramba, qué bonito, qué alegría. Me parece que está en la provincia de Bolívar, está en Guaranda, me parece, Javier. La última vez que tomamos contacto, porque se me perdieron mis números telefónicos, el teléfono me falló y se me borraron toditos, pero Javier se contactó y estaba, me parece, en Guaranda, si la memoria no me es infiel. Ajá. Así que muchas gracias, Orlando. Nelson, también hay otro Nelson que está enviando saludos, ¿no? Nelson Mena. Nelson Mena, sí, ya lo saludaste. Ajá. Ya. Sí. Javier Álvarez, Orlando, realmente ha sido muy grato conversar contigo, contactarnos a los tiempos y hacerlos a través de este mágico mundo ahora de las comunicaciones, porque ahora no me hace falta madrugar a las 6 de la mañana a la radio, como hacía en esos años 90. Ahora tranquilamente puedo entrevistarte. Si yo estoy en cualquier parte del mundo y tú estás en Esmeraldas, yo puedo entrevistarte y la gente escucha nuestras noticias, escucha las versiones históricas de la cobertura del conflicto del Cenepa. Muchas gracias, Orlando, por tu tiempo, tu paciencia y también felicitaciones a Claro, porque algo se falló la señal, pero se te ha escuchado y se te ha visto casi al 100%, Orlando. Gracias. Solamente para finalizar, tenemos que decir que en el 95, recordemos la historia, nuestro ejército ecuatoriano en América Latina era el único ejército que estaba unido literalmente con el pueblo. En el caso peruano no había esa unidad. Segundo, la guerra fue hecha en la zona de la Amazonía. Los peruanos estaban haciendo su guerra con Sendero Luminoso en la parte andina. Ahí teníamos también la ventaja. Tercero, en la oreja del Cenepa nosotros estábamos ubicados en sitios estratégicos en las partes superiores. Los peruanos estaban en la parte inferior. Cuarto, hemos de acordar que Ecuador tenía un armamento acorde a los tiempos. Los peruanos habían comprado un armamento a Bielorrusia y a la ex Unión Soviética, a Rusia, precisamente, a Rusia, en mal estado, chatarra, te has de acordar, y también la corrupción. Sexto, había un divorcio entre el presidente peruano y su pueblo porque desde el año 90 se había hecho dictador. Nosotros teníamos a un presidente que no había caído en niveles de popularidad tan bajo. Otro punto adicional sería de que, a ver, vamos, se me pasó allí por alto algo, pero lo interesante de todo es que teníamos una posibilidad de cohesionar a nuestro pueblo. El Perú era imposible hacer eso. El ejército peruano también había atacado a la población civil y hubo ese divorcio. Acá todo lo contrario. Hay un ex alto mando ecuatoriano que falleció en un accidente aéreo siendo comandante general. ¿Te acuerdas el nombre de él? Miguel Iturralde, creo.
No, anterior a él era, se me va el nombre de este señor general, un caballero, un tipazo. Este señor comandante general fue el que falleció allí en el accidente aéreo en Quito, en el sector de la Suárez, de la González Suárez. En la González Suárez por el Canal Sí. 8. Por ahí te quedaba Telesistema en esa época, la matriz. En la González Suárez fue un accidente en diciembre del año 92. El general, se me va el nombre, él había diseñado una política del ejército de apoyo a nuestro campesinado, ejército para el desarrollo, una doctrina muy avanzada en América Latina para entonces. Es decir, teníamos todas las condiciones para ganar la guerra. Y sumado a eso, acuérdate del general Nicoli Divari Hermosa, general de ejército, del ejército peruano, que se había mantenido allí cuando se supone que solamente son para 2 años, él se mantenía y las promociones que tenían que ascender se quedaban. Entonces, dentro del ejército ecuatoriano, del ejército peruano, había también una situación emocional que no estaban conforme con eso. O sea, fueron varias circunstancias que lograron que nuestro ejército, nuestro Ecuador también, lograse la primera y única victoria en el campo militar. Nosotros no habíamos tenido otra guerra ganada. En el Ministerio de la Defensa hay todavía una parte, en la parte frontal dice ejército glorioso, ejército victorioso. No habíamos sido como tales, pero ahora sí deben nuevamente lucir esas letritas, porque ahora sí ya teníamos desde hace 25 años un ejército glorioso y un ejército victorioso. Jacinto, muchas gracias. Ha sido tan amable en haberme tomado en cuenta. En verdad yo me sentía ya en el retiro de mi periodismo, pero qué bonito que me hayas llamado, que me hayas contactado para poder contar estas cosas a la gente. ¿Cómo despedirías la entrevista, Orlando? Además de agradecerles a ustedes, nos vemos mañana, si es que el de arriba no baja el enchufe. Muchas gracias. Muchas gracias a Orlando Morán, muchas gracias por ese tiempo, por esa paciencia. A los seguidores, muchas gracias por mirar la entrevista. Les invitamos también a que la sigan compartiendo para que le vean muchas personas más y conozcan qué es lo que pasó en el conflicto del Cenepa en el año 1995. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volveremos pronto con más entrevistas.